Hola, bienvenidos a Tejiendo la Felicidad. Hoy os traigo otro capítulo sobre puntos de crochet que parecen tejidos a dos agujas. El punto de hoy es el punto jersey, también conocido como punto inglés o punto brioche. Es un punto que se parece muchísimo al de los jerseys, como podéis apreciar, es muy elástico, queda muy bonito y es reversible. Es igual por detrás y por delante, aunque como en todos los tejidos podemos considerar la parte delantera cuando tenemos la pieza colocada con el hilo de la cadeneta de inicio hacia la izquierda. En realidad esta sería la parte delantera y esta la trasera, aunque ya os digo que podéis emplear cualquiera de las dos porque es reversible, es exactamente igual por una cara que por otra. Este punto se trabaja con punto deslizado y como sabéis el punto deslizado es un punto que queda bastante apretado, así que os recomiendo que utilicéis una aguja de ganchillo medio número, un número o incluso dos números superior a la recomendada para el hilo que vayáis a utilizar. Y también a la hora de tejer que controléis bastante la tensión y no apretéis mucho el punto, porque entonces al quedar el punto apretado os va a resultar muy difícil de tejer, así que os recomiendo aguja gruesa y tensión floja, que tejáis flojito. Bien, vamos ya con el tutorial. Para el hilo que voy a usar para realizar la muestra, el fabricante recomienda aguja de ganchillo de 4 a 6 milímetros. Yo voy a usar la de 6 milímetros, que es la mayor recomendada, porque a pesar de estar recomendada, veo que queda un poquito grande. Así que me va a venir muy bien para este punto. Comenzamos haciendo un nudo corredizo y una cadeneta con el número de puntos que queramos. He hecho una cadeneta de 15 puntos que para la muestra que voy a hacer está bien. Ahora hacemos una cadeneta más para ganar altura y en el último punto que hicimos, en mi caso el punto número 15, que sería ahora mismo el penúltimo punto, hacemos un punto deslizado. Ahora en este punto que acabamos de hacer podemos colocar un marcador. Así lo tendremos identificado. Y ahora continuamos haciendo puntos deslizados punto por punto. Me tocaría trabajar este, hago punto deslizado. Continúo así toda la cadeneta. Ya tengo hechos mis 15 puntos deslizados. Ahora hacemos una cadeneta para ganar altura, giramos y vamos a ir trabajando la hebra trasera de los puntos, esta de aquí, toda esta fila de aquí. Así que ahora introduzco la aguja en el último punto que trabajamos. Este de aquí no cuenta porque es el punto de subida. Empezaríamos a trabajar aquí. Entro tomando la hebra trasera, lo voy a hacer despacio, voy a pararme un momento para que lo veáis claramente, para que no os confundáis porque, a ver, mirad, si miráis por esta parte se ve la espiga y si miramos por aquí parece que se ve otra espiga, pues sería la que va a continuación del último punto que hemos trabajado, de la cadena al aire que hemos hecho, ¿veis? Lo voy a acercar un poco para que lo veáis más claro. La continuación de este punto de aquí, esto de aquí. Así que ahora trabajaríamos esta hebra. Voy a enseñárosla bien, así, esta de aquí. Tomamos esta hebra y hacemos punto deslizado. Ahora voy a sacar la aguja un momentito y voy a poner un marcador en este punto de aquí, en el primero que acabamos de trabajar, para, al igual que el otro, tenerlo identificado. Y ahora continuamos. Me vengo a la hebra trasera del siguiente punto, que es esta de aquí, y vuelvo a hacer otro punto deslizado. Siempre tejiendo suelto, flojito. Siguiente punto en esta hebra, punto deslizado. Hay que tejer siempre suelto y flojito para que el punto no se nos haga
complicado ni cansino tampoco, ni cansado de tejer. Seguimos tejiendo y continuamos hasta llegar al final. Ahora aquí retiro este marcador y tejo el último punto que me queda, que sería esta hebra de aquí. Punto deslizado. Ya hemos completado esta fila. Ahora volvemos a subir con una cadeneta, giramos y procedemos igual que antes, haciendo puntos deslizados en la hebra trasera. Este punto no cuenta, el que acabamos de hacer, tenemos que trabajar este. Así que entramos y hacemos punto deslizado. Volveríamos a poner aquí el marcador. Voy a continuar. Por inercia lo estoy haciendo un poco más apretado. Voy a hacerlo ahora más suelto porque veis cómo me está costando un poquito entrar en la anterior fila. Eso es que lo he hecho un poquito apretado. Así que para esta fila que estoy haciendo ahora voy a procurar hacerlo un poco más suelto. Ahora aquí vuelvo a retirar el marcador y trabajo el último punto, que sería este de aquí, esta hebra de aquí. Punto deslizado. Vuelvo a subir con una cadena, giro y volvemos a trabajar la hebra trasera, sin contar este punto de aquí, el último, el de subida. Trabajaríamos el penúltimo, así que entro en la hebra trasera, punto deslizado. La anterior fila la hice más suelta y ahora me está resultando más fácil de tejer. Ya se va viendo por aquí la forma, ¿veis? Voy a continuar hasta terminar. Aquí ya no le tengo puesto el marcador ni aquí tampoco, pero se ve claramente que aquí queda un espacio y que me queda por trabajar un punto. De todas formas, si tú ves, lo consideras necesario, ponle los marcadores, porque es muy fácil equivocarte y dejarte atrás el punto, así que si lo consideras oportuno, pon el marcador. Yo, como lo que estoy haciendo es una muestra y es pequeñita, pues lo tengo más controlado, pero si se trata de un tejido muy largo, puede confundirte y puedes saltarte el punto, así que te aconsejo siempre poner los marcadores en los dos extremos. Ahora para la siguiente vuelta, igual, subimos con una cadena, giramos, nos venimos al último punto que hemos trabajado sin contar el punto de subida y seguimos haciendo puntos deslizados por la hebra trasera. Y siempre haríamos lo mismo. Voy a terminar esta fila y ahora os enseño cómo va quedando por las dos partes, por detrás y por delante. Acabo de terminar esta fila y fijaos cómo se va viendo ya el punto. Queda muy bonito y siempre lo vamos a trabajar igual, subiendo con una cadeneta y trabajando la hebra trasera de cada punto. De esta manera, al trabajar la hebra trasera siempre nos va a quedar una espiga por una parte y otra espiga por la otra, por eso se ve igual por ambas caras, por eso es reversible. Y un consejo que os voy a dar: antes de comenzar con vuestra labor, os aconsejo que hagáis algunas pruebas con diferentes grosores de aguja, para así saber cuál es la que os resulta más cómoda. Gracias por estar ahí.